Hola señores y señores, bienvenidos sean todos a esto que es el capítulo número 2 de esta nueva sección que he creado en el canal, donde nos enfrentaremos al peligroso desafío de desarrollar un videojuego. Bienvenidos señores y señores a CEMAT Desarrolla Indie. Bueno, antes que nada, déjenme dar las gracias a toda la gente que se ofreció a darme una manito con el proyecto. Estuve viendo bastante apoyo por parte de bastante gente, cosa que yo no esperaba tanto. Y la verdad es que eso me puso muy contento y me ha motivado bastante. Por eso es que estamos ahora en el capítulo número 2 de esta nueva serie, o sección. Bueno, la verdad es que tengo que decidirme, gran puta. Bueno, en el capítulo anterior estuve planteando un poco el proyecto, definiendo mis objetivos primarios, aclarando algunas limitaciones que obviamente afectarán al diseño de nuestro juego, y lo más importante, a qué estilo de género pertenecerá, si es que se puede encontrar el género exacto al que pertenece este tipo de juego, que la verdad que yo no sé cuál es. ¿Podría ser plataformas? Pues no creo, porque me parece que para que sea plataformero primero tiene que poder saltar entre plataformas, cosa que no sé si se da en la mayoría de los casos, creo yo. Podría ser carreras, tal vez, pero la verdad que lo único que se me ocurre cuando me dicen carrera es eso. Bueno, cualquiera que sepa cómo se llama el género exacto de eso, que me lo diga, porque yo no sapo. El tema está en que he estado jugando videojuegos del género y me he encontrado desde basofias insufribles de jugar hasta videojuegos con ideas muy peculiares, y entre todos ellos he logrado identificar algunas cosas en común. Estos videojuegos pueden dividirse en dos tipos principales: los juegos de carreras contra el tiempo y los juegos de puzzles. Y a su vez, estos juegos pueden tener una de dos formas de controlar el movimiento de la esfera. Una forma es donde mueves la esfera a tu voluntad, con ayuda de las teclas direccionales del teclado, comando o incluso con el mouse. Y la otra forma es donde solo puedes mover la plataforma en la que la bola rueda, para que con ayuda de las físicas puedas sortear obstáculos que se te presenten. Entre todos los videojuegos que probé, los más llamativos resultaron ser Marble Madness, Hamster Ball, Archer McLean's Mercury, Super Monkey Ball, que yo le digo Super Monkey Island, pero bueno, es lo único que sale. Y eso es todo. Y el juego que más me gustó de todos los que probé es Hamster Ball. Este juego tiene muchas peculiaridades que me gustaron. Primero, tiene una temática muy original. Resulta que eres un hámster dentro de una de esas esferitas que no sé cómo se llaman. El tema es que uno dirá, pero Multi, eso se le puede haber ocurrido a cualquiera, un hámster dentro de una esferita. Tarde o temprano a alguien se lo hubiera ocurrido. Sí, pero la verdad es que fuera de Hamster, McLean, Mercury, Super Monkey Island, Digon Ball, nadie se esfuerza mucho por hacer algo que no sea una pelota plana sin color o una canica. No sé, se puede poner una pelota de playa, una bomba, una calabaza, o uno de esos oretes raros que arrastran esos calabazas. Segundo, la vista está en perspectiva isométrica, cosa que eso me gusta bastante en un videojuego. Tercero, el juego es muy difícil. Tiene muy pocos niveles, pero la verdad es que le he metido varias horas y no he llegado ni a la mitad del juego. Y cuarto, y esto está muy ligado con lo anterior, es el sistema de movimiento. La esfera es muy difícil de controlar. O sea, responde muy rápido a las entradas del jugador y a veces es muy difícil reaccionar a tiempo. Sí, algo muy importante que se me olvidó mencionar entre las cualidades de los videojuegos de mover la pelotita son su sistema de movimiento, que no salta a simple vista, pero es que cada juego tiene una sensación de movimiento diferente de sus esferas. O sea, no es lo mismo mover la esferita de ratoncito de Hamster Ball que tratar de empujar el cáncer ese de la bola de madera de Puzzle Ball, que es... Dios mío, te cagas de angustia con eso. O tratar de controlar el impulso de la bola negra de ese juego raro que encontré tirado por ahí en la web. Dios mío, esa pelotita negra es un cáncer. En definitiva, este sistema de movimientos me encanta. Es por eso que me gustaría poder reflejar un movimiento similar con el motor de físicas de Unity en mi juego, cosa que espero que sea posible. Espero. En definitiva, si resulta ser que mi videojuego tiende a parecerse a algún otro, espero que sea este.
Ya mencioné en el capítulo pasado las dudas que tenía sobre si iniciar esta serie en el canal o no. Y ahora me da mucha satisfacción ver que me preguntan por el proyecto incluso fuera de YouTube. Aunque eso significa que ahora tengo una presión mayor por terminar el proyecto. ¿Qué? No, nada. Pero existe un tema importante, que apuesto que se le ha pasado por la mente a todo aquel que ha mirado el video anterior y tiene una idea mínima sobre el desarrollo de videojuegos, y que por cierto era inevitable que me lo mencionaran, que es mi segundo objetivo de entrar a Steam. Digamos que soy consciente de la dificultad que esto lleva. Es más, dije explícitamente que ni yo creo que pueda lograrlo. Pero ¿qué pasa? Quiero plantearme una mentalidad de diseño orientada a un producto comerciable para Steam. ¿Esto qué significa? Bueno, no es lo mismo pensar un videojuego freemium que pensar un videojuego comerciable, así como no es lo mismo diseñar un videojuego para móviles que diseñar un videojuego para PC. Todos estos factores suponen un enfoque de diseño diferente. Y lo que intento aprender con todo esto es lo que significa desarrollar un producto y tratar de venderlo. ¿Qué cosas debo tener en cuenta a la hora de vender mi producto? Y creo que esto es algo que solo se puede aprender intentándolo. Aunque esto signifique fracasar en el camino. Mirá, esto es muy sencillo. Cuando estás en la escuela, la mejor forma de entender lo que te están enseñando es practicando. Sí, todo de 10 cuando te meten toda la teoría, pero ¿qué pasa cuando el profe te dice examen sorpresa? Para ver si sabes aplicar lo que aprendiste. Lo que quiero sacar de todo esto es una experiencia. Como dije, quiero dedicarme y vivir de esto, y creo que este es el primer paso. Supongo que en algún momento hay que darlo, ¿no? Por lo tanto, con una mentalidad ya orientada al desarrollo de videojuegos para Steam, decidí meterme en la tienda buscando mi posible competencia, y me sorprendió ver que los mejores videojuegos que he probado aquí no están, pero lo que sí hay son videojuegos que a simple vista no se ven para nada atractivos. Es más, me tira para atrás el solo hecho de tener que gastar dinero en ellos solo para tener la oportunidad de probarlos y analizarlos desde un punto de vista de desarrollo. Al entrar en la tienda esperaba encontrarme videojuegos de alta calidad, pero lo único que veo son juegos que no me motivan para nada a comprarlos. Es más, algunos parecen hechos casi sin ganas. Esto me hace pensar, ¿cómo se supone que estos videojuegos fueron aceptados para entrar a Steam? La verdad no lo entiendo. Es más, la pregunta potencial es, ¿quiénes juegan este tipo de videojuegos? Todo esto que les estoy contando, en definitiva lo hice para tener una referencia de dónde partir a la hora de pensar en la idea del videojuego, y todo lo visto me hizo llegar a la conclusión de que sea cual sea la idea de nuestro videojuego, esta tiene que estar a la altura, eso no será difícil, tiene que tener un personaje diferente, tiene que tener una ambientación diferente, y si es posible, cosa que no prometo nada, tener una historia que contar, una simple aunque sea, pero algo tiene que contar. En el capítulo siguiente de esta serie estaré explicando por fin cuál será la idea básica de nuestro videojuego y estaremos definiendo las mecánicas principales que formarán el gameplay, así como también el setting elegido y la estética que se quiere alcanzar. Si estás interesado en saber cómo continúa esto, ya sabes que podés suscribirte al canal para estar informado sobre futuros capítulos. Yo por mi parte te agradezco que hayas visto el video y te agradecería más si lo apoyaras dándole like y compartiéndolo con tus amigos. Así que nada, señores y señores, me despido y nos estamos viendo en el siguiente capítulo de Semad Desarrolla Indie. Hasta luego.